Hola a todos, bienvenidos a la clase de español de Huchan. Soy Pablo y voy a ser vuestro profesor de español. Hola chicos, hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre ya sabéis, dependiendo del momento del día en el que vengáis aquí a este rinconcito de Huchan a estudiar español conmigo, os saludo. Estamos en esta clase de cultura, nivel C1, clase cultural creo que es ya la número 11, en la que vamos a repasar una serie de temas, una serie de tópicos relacionados con el español, con la cultura española y con los países hispanohablantes. Hacemos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto al andaluz, hemos visto el origen etimológico de ciertas expresiones, de ciertas frases hechas. Hemos visto un poquito la prosodia, la kinésica. Hemos visto también la cortesía, la expresión de la cortesía. Hemos estudiado un poco también los malentendidos culturales, las distintas relaciones que se establecen entre las personas, la pragmática un poco del español, todo ello hasta pues ofrecer un panorama que podríamos decir cada vez más profundo, propio de este nivel C1 en el que estamos. En esta lección, en esta clase cultural que vamos a comenzar ahora, vamos a hacer algo distinto. Vamos a estudiar lo que se denomina el discurso emotivo. Un discurso pues, que se utiliza en ciertos momentos para agradecer y demás. Normalmente todos tenemos la experiencia en el ámbito privado de mostrar agradecimiento o expresar nuestros sentimientos por aquellas acciones que creemos que merecen, es decir, ofrecer ayuda, ceder el paso, alabar algo que te gusta, y todos sabemos cómo hacerlo en el ámbito privado. Pero ¿qué pasa en el ámbito público? ¿Qué pasa cuando quieres dar las gracias a nivel público? ¿En qué ocasiones necesitamos presentar un pequeño discurso para agradecer algo o expresar lo que sentimos? ¿Qué pensáis? ¿Cuándo necesitamos hacer un discurso para dar públicamente las gracias por algo que hemos vivido, por algo que nos vemos en la necesidad de agradecer? ¿Cuándo tenemos que hacer esto? Vale, te voy a dejar 30 segundos para que lo pienses, para que reflexiones. ¿En qué circunstancias tú, incluso en tu propio idioma, en chino, en qué circunstancias darías las gracias públicamente? Bueno, normalmente, ¿no? Cuando recoges un premio, por ejemplo, imagínate que has sido representante de tu clase, has colaborado en una asociación de tu universidad, en tu trabajo, has hecho muy bien tu trabajo, el presidente de la compañía al final del año, ¿no? En función de los resultados, decide darte un premio al mejor empleado. Entonces tú te ves obligado a agradecer públicamente algo, ¿no? O agradecérselo a alguien, un colega del departamento que se retira y le queréis agradecer públicamente pues su dedicación y su trabajo, ¿no? Lo que ha hecho durante una serie de años. Bueno, la segunda pregunta que te quiero hacer a modo de reflexión es si conoces o te acuerdas de algún discurso emotivo que te haya llamado la atención. Por ejemplo, has estado viendo una gala de cine chino, una gala de música en China o en Inglaterra, y uno de los personajes que había ganado pues un premio da las gracias, ¿no? Hace un discurso público para agradecer a la Academia de Cine o a la Academia de Música, ¿no? ¿Qué elementos te han llamado la atención o por qué te acuerdas especialmente de este tipo de discurso, ¿no? Vale, pues te dejo de nuevo otros 30 segundos para que lo pienses y a continuación yo explico un poco las características.
Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que un discurso emotivo es una intervención pública o privada que suele abarcar distintos fines y contextos. Las palabras de inauguración de un edificio, por ejemplo, el presidente de una compañía constructora ha acabado un edificio y va a inaugurarlo, o en una exposición de arte, en un acto de bienvenida a unos colegas que llegan desde el extranjero, un homenaje a una persona, una celebración, por ejemplo una boda, ¿no? También incluso en momentos menos divertidos, menos agradables, como es el fallecimiento, la muerte de un ser cercano, de un ser querido, de alguien que conocemos, ¿no? Normalmente estos discursos emotivos tienen una planificación, aunque también es cierto que en determinadas situaciones, en determinadas situaciones contextuales, ¿no? Se puede incluso improvisar. A la hora de construir un discurso emotivo, una de las características más importantes es las de tipo emocional y sentimental. Hay que dominar las características emocionales y sentimentales. Se recomienda, no obstante, un equilibrio entre un exceso de emoción y una templanza. ¿Por qué? Porque un exceso de emoción a veces da una apariencia como falta de elegancia, e incluso puede llegar a rozar lo que se considera el ridículo. El discurso, ese tipo de discurso emotivo, se relaciona con el propio orador, por lo tanto se utiliza mucho la primera persona. En otro tipo de género pues es más a veces impersonal, o distintos recursos gramaticales, pero aquí el yo, el hablar en primera persona es fundamental. Como ya habíamos visto, este tipo de discurso hace un gran uso de la comunicación no verbal. ¿Os acordáis en la lección anterior o en la lección previa, no me acuerdo exactamente si era la 9 o la 10, pues veíamos un poco la importancia en español de estas características no verbales, incluso de la mirada, de las manos, de los dedos, de la cara. Todo esto es muy importante. Bueno, pues ya tenemos un poco más claro, o conocemos un poquito mejor, lo que se entiende por discurso emotivo, discurso de agradecimiento, ¿no? Entonces, el siguiente paso es hacer una pequeña audición. Vamos a escuchar un discurso de estos de carácter emotivo, en el que una persona da las gracias por un premio. Esta persona es un actor muy conocido, un actor malagueño que, como ya habréis podido adivinar, se llama Antonio Banderas. Antonio Banderas recibió hace unos años, hace un par de años, el premio de Academia del Cine Español, el premio Goya de honor a toda su trayectoria cinematográfica, ¿no? Lleva muchos años dedicado al cine, tanto en España como fuera de nuestras fronteras, en Estados Unidos, y este hombre quiso agradecer a todos los presentes en la sala, a sus amigos y a todos los académicos que confiaron en él, pues este gesto de confianza, ¿no? Entonces, antes de seguir adelante, lo que vais a hacer es escuchar lo que Antonio dice, lo que Antonio dice y cómo lo dice. El objetivo, como hemos visto en anteriores ocasiones, es subrayar las ideas principales, las ideas secundarias, tratar de recoger algún tipo de anécdota que va a contar. Él va a contar una anécdota muy bonita, entonces intentad resumirla, ¿no? Y demás, y si hay alguna palabra, alguna expresión que no conozcáis, pues también podéis apuntarla. Yo os recomendaría que, bueno, pues escuchéis varias veces, porque Antonio es del sur de España, es de Málaga, y a veces cuando habla tiene un acento
ligeramente más relajado que los hablantes del norte de España, del castellano, entonces os puede inicialmente costar un poquito, ¿eh? Así que escuchad varias veces lo que dice Antonio y a continuación os haré unas preguntas y lo comentaremos juntos. Hace tan solo 2 o 3 años en Los Ángeles asistía a una gala de beneficencia y estaba esperando en una mesa, pues tenía que soltar un pequeño discurso y estaba cantando en el escenario Taylor Swift. Estaba haciendo muy bien, terminó su actuación, salió del escenario y al pasar al lado de mi mesa se me quedó mirándome y dijo mi nombre y dice, Antonio Banderas. Y yo pensé, wow, me conoce Taylor Swift, ¿no? Una sonrisa muy blanca, unas piernas muy largas y tal. Pero añadió inmediatamente, a mi abuela le encantan tus películas. Y digo, dale un abrazo a tu abuela de mi parte. Digo esto para contrarrestar la cantidad y la catarata de piropos que me han caído desde que se me concedió este premio haciendo alusión a mi juventud. Todo lo que tengo se lo debo a mi profesión, a la que preferiría denominar vocación, pero mucho más importante que esto, lo que realmente le debo no es tanto lo que tengo, sino lo que soy. La vida como una aventura, o quizás como un juego. Siempre me ha gustado la palabra jugar, incluso para definir mi tarea como actor, o director o productor. Esto debe servir para revelar la verdadera naturaleza de quien ahora les habla. Decía mi paisano más ilustre, don Pablo Picasso, que venía de lejos, pero era niño. Pues eso, niño, Chavea de Málaga. Si desde esas butacas pudiese observar a ese otro yo, llamado Antonio Banderas, premio en mano, habría que reconocer que está aquí subido no solo me pertenece a mí, sino a mucha gente, a todos esos que le fueron añadiendo trozos de vida, piezas de un puzzle de distintos colores y formas, todos esos ojos que me marcaron un camino, esas bocas que hablaron palabras sabias, esas almas que me acompañaron hasta donde hoy estoy, hasta este mismo escenario, todos ellos soy yo. Y de alguna manera yo también soy ellos. Si miro hacia atrás, me veo viejo, pero si echo la vista hacia adelante, me siento muy joven. En la propia naturaleza del galardón que hoy recibo, no por un trabajo en concreto, sino por una trayectoria, va implícita una reflexión que se bifurca en 2 direcciones, una hacia el pasado y otra hacia el futuro. De esa mirada al pasado surgen nombres propios, gigantes del cine y la farándula, con los que tuve la suerte, el honor y el privilegio de compartir la pantalla, en ese plató al que llamamos vida, a un lado y a otro del Atlántico, personas que dejan huella en los que, como yo, fuimos afortunados de cruzarnos en su camino. Entre esos nombres muchos conocidos, reconocidos, admirados y celebrados, pero también entre esos que en algún momento forman parte de mi vida, hay personas a los que el público no conoce, personas que nunca estarán nominadas, a los que nadie pedirá un autógrafo, que no caminan sobre las alfombras rojas ni son deslumbradas por los flashes de las cámaras y que, sin embargo, son parte de la gran familia del cine. Carpinteros, pintores, electricistas, conductores, especialistas, compañeros, miembros de mi familia, amigos, con los que compartí y quiero seguir compartiendo muchas horas. Son muchas historias, son muchos recuerdos. Sí, muchos recuerdos en esas vidas en miniatura a las que llamamos rodajes. Todavía, con la mirada en el pasado, me veo obligado a recordar y rendir tributo a la figura de 2 personas a las que vi hacerse
cada vez más pequeña desde la ventana de un tren Costa del Sol a las 6 de la tarde de un 3 de agosto de 1980. Eran mis padres que, asustados de que su hijo hubiese sido víctima de un ataque de insensatez, lo despedían esperanzados de que la razón se impusiese finalmente en la mente de ese niño que fui y que sigo siendo. Pero la razón perdió la batalla, porque no era la mente sino el corazón lo que me guiaba. Una misión y una determinación viajaban conmigo en ese tren. La misión, convertirme en aquello que admiraba, en esos seres mágicos que desafían al tiempo y al espacio, esos que me habían hecho viajar a la vez en una extraordinaria pirueta artística, tanto a los lugares más lejanos como a los más recónditos de mi alma, los actores. La determinación, nunca volvería a mi Málaga con las manos vacías. Ahora, con este Goya en las manos, alguien debe pensar que mis objetivos se cumplieron y efectivamente es así, pero solo de forma parcial. La aventura continúa y la ruta se hace más complicada y, por lo tanto, más apasionante, especialmente ahora, en tiempos de crisis. Pero esta profesión siempre ha vivido en crisis. A veces me he preguntado si el confort y la tranquilidad de lo que es estable, de lo que es permanente, me permitiría acceder a los complicados entresijos de una vida en el arte. No, la crisis es nuestro estado natural, debe serlo. Hemos de asumir y abrazar la inseguridad de nuestra profesión. Es el caos el mejor aliado de cualquier artista. Debemos disfrutar con las manos sucias en el barro que debemos moldear y con el aliento de la incertidumbre que proporciona tanto el éxito como el fracaso tras el cuello. En ello hemos de obligatoriamente vivir. Hoy, con la figura de don Francisco de Goya en las manos, sé que son nuestros artistas, nuestros intelectuales y nuestra cultura la mejor manera de saber lo que somos y de cómo hemos llegado hasta aquí. Y observando algunos de los paisajes, algunos que se ven a través de esa ventana brillante que todos tenemos en nuestras casas, y darnos cuenta de que la mediocridad se ha convertido en el mayor negocio de nuestro tiempo, hemos de volver a mirar con los ojos bien abiertos para tratar de desentrañar cuál es la advertencia que se esconde tras las obras de Goya o de Picasso, para maravillarnos de cómo fueron capaces Falla, Tárrega, Albéniz o Granados para encajar a España en una partitura. A Cervantes, Unamuno, Valle Inclán, Lorca, Machado, tatuando sobre papel las miserias y grandezas de nuestro pueblo. También expresado, por supuesto, por Buñuel, Saura, Berlanga, Erice y mi queridísimo y admiradísimo Pedro Almodóvar, así como tantos otros. No sé si este premio me llega cuando me tenía que llegar o si lo merezco, pero creo haber sabido sobrevivir con dignidad y constancia entre los bosques de las subjetividades, las mermeladas del éxito, los páramos desiertos del fracaso y las luces de gas. Pero si algo me hace sentir este galardón es un impulso a apresurarme, a deshacerme de aquello que me ha servido hasta ahora, pero que ya no quiero seguir usando. Sé que este reconocimiento establece, casi como de un pistoletazo de salida se tratase, una carrera contra el tiempo para no dejar lo realmente importante en el tintero, para entregarme en cuerpo y alma a encontrar los caminos que me quedan por recorrer y que espero me lo perdonen por expresarlo de esta manera. Creo, deseo y sé que serán los definitivos, aquellos en los que más se me reconozca, porque ahora me he dado cuenta de algo que en mis inicios estaba oculto y quizás no completamente identificado. Ahora sé de forma clara que elegí este camino y opté por subirme a aquel tren porque de forma inconsciente sabía que la cultura y el arte era la mejor manera de entender el mundo en el que me había tocado vivir. No importa lo lejos que me llevó mi propia trayectoria como actor y el agradecimiento que siento por el mundo de Hollywood, que es mucho por lo bien que allí se me ha tratado y se me ha considerado, o el respeto que siento por mis hermanos hispanoamericanos. Tienen ustedes que creerme cuando les digo que cada vez que terminaba un plano, una secuencia, una película, mi mente estaba puesta en España. No en Arizona, no en Cleveland, no en Ohio. No.
Lo importante era saber cómo se vería este trabajo en mi tierra. Y para ser más específicos, en Málaga. Y para ahondar aún más, en mi barrio. Termino ya haciendo una alusión directa al futuro, no al mío, sino al de nuestro cine. Pues aquí, esta noche, se concentra un número importante de gente joven, que aparte de tener gran talento, han sabido rápidamente adquirir un compromiso y una responsabilidad para con ustedes, el público, del que reclaman un espíritu crítico que los haga ser mejores, un entendimiento claro de los parámetros en los que se mueve el cine español, que los acerque a la realidad de nuestra situación precaria en relación a otras cinematografías. Y sobre todo yo les reclamo para ellos, para esas nuevas generaciones de actores, directores y profesionales del cine, el cariño y el apoyo que les haga sentir y saber que su esfuerzo y su sacrificio no cae en saco roto, que merece la pena esforzarse para representar a nuestra cinematografía tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Creo que todo premio debe ser dedicado y yo mandaré esta dedicatoria a quien quizás haya sufrido más mi pasión por el cine, mis ausencias prolongadas, mis compromisos profesionales. Es la persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores secuencias y que, sin embargo, ha sido mi mejor producción. Te dedico este premio pidiéndote perdón a ti, Estela del Carmen, a ti, hija mía. Y ahora me voy porque acaba de comenzar la segunda parte del partido de mi vida. Muchas gracias. Bueno, pues ya habéis escuchado, me imagino que habréis tenido que escuchar en varias ocasiones la audición, porque es una audición un pelín difícil. A veces Antonio habla muy rápido, tiene un acento muy marcado del sur y une palabras, con lo cual no es fácil entender lo que dice, ¿eh? Pero bueno, hay que acostumbrarse ya a estos niveles B2, C1, C2, por supuesto. Hay que acostumbrarse a las variedades diatópicas del español, pues familiarizarse con todos los acentos, especialmente con los acentos meridionales, con los acentos del sur de la variedad del español. Bueno, pues ahora voy a pasar a haceros unas preguntitas muy sencillas, son 5 preguntas, para que me indiquéis vosotros si son verdaderas o falsas, para ver un poco cómo habéis entendido el texto. Después nos fijaremos en las características retóricas, en las características propiamente dichas de lo que es el discurso emotivo. Pero ahora vamos a ver algo desde el punto de vista de la comprensión. Bueno, la primera de estas preguntas dice así, o bueno, la primera de estas frases, ¿no? Número 1. El actor siente que ya ha cumplido todas sus metas. ¿Verdadero o falso? Número 2. La crisis en esta profesión es lo habitual. ¿Verdadero o falso? Número 3. Aconseja alejarse de la inseguridad e incertidumbre. Número 4. La cultura es incomprensible para el ser humano. Número 5. Lo caótico es el mayor enemigo de los artistas. ¿Verdadero o falso? Bueno, pues yo ahora lo que voy a hacer es os dejo 3, 4 minutitos, 5 minutitos, por si queréis escuchar un poquito algunas partes de la audición seleccionada y contestar a estas preguntas. Y luego juntos vemos las respuestas. Venga, unos minutillos.
Hace tan solo 2 o 3 años en Los Ángeles asistía a una gala de beneficencia y estaba esperando en una mesa, pues tenía que soltar un pequeño discurso y estaba cantando en el escenario Taylor Swift. Estaba haciendo muy bien, terminó su actuación, salió del escenario y al pasar al lado de mi mesa se me quedó mirándome y dijo mi nombre y dice, Antonio Banderas. Y yo pensé, wow, me conoce Taylor Swift, ¿no? Una sonrisa muy blanca, unas piernas muy largas y tal. Pero añadió inmediatamente, a mi abuela le encantan tus películas. Y digo, dale un abrazo a tu abuela de mi parte. Digo esto para contrarrestar la cantidad y la catarata de piropos que me han caído desde que se me concedió este premio haciendo alusión a mi juventud. Todo lo que tengo se lo debo a mi profesión, a la que preferiría denominar vocación, pero mucho más importante que esto, lo que realmente le debo no es tanto lo que tengo, sino lo que soy. La vida como una aventura, o quizás como un juego. Siempre me ha gustado la palabra jugar, incluso para definir mi tarea como actor, o director o productor. Esto debe servir para revelar la verdadera naturaleza de quien ahora les habla. Decía mi paisano más ilustre, don Pablo Picasso, que venía de lejos, pero era niño. Pues eso, niño, Chavea de Málaga. Si desde esas butacas pudiese observar a ese otro yo, llamado Antonio Banderas, premio en mano, habría que reconocer que está aquí subido no solo me pertenece a mí, sino a mucha gente, a todos esos que le fueron añadiendo trozos de vida, piezas de un puzzle de distintos colores y formas, todos esos ojos que me marcaron un camino, esas bocas que hablaron palabras sabias, esas almas que me acompañaron hasta donde hoy estoy, hasta este mismo escenario, todos ellos soy yo. Y de alguna manera yo también soy ellos. Si miro hacia atrás, me veo viejo, pero si echo la vista hacia adelante, me siento muy joven. En la propia naturaleza del galardón que hoy recibo, no por un trabajo en concreto, sino por una trayectoria, va implícita una reflexión que se bifurca en 2 direcciones, una hacia el pasado y otra hacia el futuro. De esa mirada al pasado surgen nombres propios, gigantes del cine y la farándula, con los que tuve la suerte, el honor y el privilegio de compartir la pantalla, en ese plató al que llamamos vida, a un lado y a otro del Atlántico, personas que dejan huella en los que, como yo, fuimos afortunados de cruzarnos en su camino. Entre esos nombres muchos conocidos, reconocidos, admirados y celebrados, pero también entre esos que en algún momento forman parte de mi vida, hay personas a los que el público no conoce, personas que nunca estarán nominadas, a los que nadie pedirá un autógrafo, que no caminan sobre las alfombras rojas ni son deslumbradas por los flashes de las cámaras y que, sin embargo, son parte de la gran familia del cine. Carpinteros, pintores, electricistas, conductores, especialistas, compañeros, miembros de mi familia, amigos, con los que compartí y quiero seguir compartiendo muchas horas. Son muchas historias, son muchos recuerdos. Sí, muchos recuerdos en esas vidas en miniatura a las que llamamos rodajes. Todavía, con la mirada en el pasado, me veo obligado a recordar y rendir tributo a la figura de 2 personas a las que vi hacerse cada vez más pequeñas desde la ventana de un tren Costa del Sol a las 6 de la tarde de un 3 de agosto de 1980. Eran mis padres que, asustados de que su hijo hubiese sido víctima de un ataque de insensatez, lo despedían esperanzados de que la razón se impusiese finalmente en la mente de ese niño que fui y que sigo siendo. Pero la razón perdió la batalla, porque no era la mente sino el corazón lo que me guiaba. Una misión y una determinación viajaban conmigo en ese tren. La misión, convertirme en aquello que admiraba.
en esos seres mágicos que desafían al tiempo y al espacio, esos que me habían hecho viajar a la vez en una extraordinaria pirueta artística, tanto a los lugares más lejanos como a los más recónditos de mi alma, los actores. La determinación, nunca volvería a mi Málaga con las manos vacías. Ahora, con este Goya en las manos, alguien debe pensar que mis objetivos se cumplieron y efectivamente es así, pero solo de forma parcial. La aventura continúa y la ruta se hace más complicada y, por lo tanto, más apasionante, especialmente ahora, en tiempos de crisis. Pero esta profesión siempre ha vivido en crisis. A veces me he preguntado si el confort y la tranquilidad de lo que es estable, de lo que es permanente, me permitiría acceder a los complicados entresijos de una vida en el arte. No, la crisis es nuestro estado natural, debe serlo. Hemos de asumir y abrazar la inseguridad de nuestra profesión. Es el caos el mejor aliado de cualquier artista. Debemos disfrutar con las manos sucias en el barro que debemos moldear y con el aliento de la incertidumbre que proporciona tanto el éxito como el fracaso tras el cuello. En ello hemos de obligatoriamente vivir. Hoy, con la figura de don Francisco de Goya en las manos, sé que son nuestros artistas, nuestros intelectuales y nuestra cultura la mejor manera de saber lo que somos y de cómo hemos llegado hasta aquí. Y observando algunos de los paisajes, algunos que se ven a través de esa ventana brillante que todos tenemos en nuestras casas, y darnos cuenta de que la mediocridad se ha convertido en el mayor negocio de nuestro tiempo, hemos de volver a mirar con los ojos bien abiertos para tratar de desentrañar cuál es la advertencia que se esconde tras las obras de Goya o de Picasso, para maravillarnos de cómo fueron capaces Falla, Tárrega, Albéniz o Granados para encajar a España en una partitura. A Cervantes, Unamuno, Valle Inclán, Lorca, Machado, tatuando sobre papel las miserias y grandezas de nuestro pueblo. También expresado, por supuesto, por Buñuel, Saura, Berlanga, Erice y mi queridísimo y admiradísimo Pedro Almodóvar, así como tantos otros. No sé si este premio me llega cuando me tenía que llegar o si lo merezco, pero creo haber sabido sobrevivir con dignidad y constancia entre los bosques de las subjetividades, las mermeladas del éxito, los páramos desiertos del fracaso y las luces de gas. Pero si algo me hace sentir este galardón es un impulso a apresurarme, a deshacerme de aquello que me ha servido hasta ahora, pero que ya no quiero seguir usando. Sé que este reconocimiento establece, casi como de un pistoletazo de salida se tratase, una carrera contra el tiempo para no dejar lo realmente importante en el tintero, para entregarme en cuerpo y alma a encontrar los caminos que me quedan por recorrer y que espero me lo perdonen por expresarlo de esta manera. Creo, deseo y sé que serán los definitivos, aquellos en los que más se me reconozca, porque ahora me he dado cuenta de algo que en mis inicios estaba oculto y quizás no completamente identificado. Ahora sé de forma clara que elegí este camino y opté por subirme a aquel tren porque de forma inconsciente sabía que la cultura y el arte era la mejor manera de entender el mundo en el que me había tocado vivir. No importa lo lejos que me llevó mi propia trayectoria como actor y el agradecimiento que siento por el mundo de Hollywood, que es mucho por lo bien que allí se me ha tratado y se me ha considerado, o el respeto que siento por mis hermanos hispanoamericanos. Tienen ustedes que creerme cuando les digo que cada vez que terminaba un plano, una secuencia, una película, mi mente estaba puesta en España. No en Arizona, no en Cleveland, no en Ohio. No. Para mí, lo importante era saber cómo se vería este trabajo en mi tierra. Y para ser más específicos, en Málaga. Y para ahondar aún más, en mi barrio. Termino ya haciendo una alusión directa al futuro, no al mío, sino al de nuestro cine. Pues aquí, esta noche, se concentra un número importante de gente joven, que aparte de tener gran talento, han sabido rápidamente adquirir un compromiso y una responsabilidad para con ustedes, el público.
del que reclaman un espíritu crítico que los haga ser mejores, un entendimiento claro de los parámetros en los que se mueve el cine español, que los acerque a la realidad de nuestra situación precaria en relación a otras cinematografías. Y sobre todo yo les reclamo para ellos, para esas nuevas generaciones de actores, directores y profesionales del cine, el cariño y el apoyo que les haga sentir y saber que su esfuerzo y su sacrificio no cae en saco roto, que merece la pena esforzarse para representar a nuestra cinematografía tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Creo que todo premio debe ser dedicado y yo mandaré esta dedicatoria a quien quizás haya sufrido más mi pasión por el cine, mis ausencias prolongadas, mis compromisos profesionales. Es la persona de la que me perdí los mejores planos, las mejores secuencias y que, sin embargo, ha sido mi mejor producción. Te dedico este premio pidiéndote perdón a ti, Estela del Carmen, a ti, hija mía. Y ahora me voy porque acaba de comenzar la segunda parte del partido de mi vida. Muchas gracias. Bueno, pues las respuestas correctas son las siguientes. La primera pregunta o la primera afirmación, la respuesta correcta era falso, es falso. La número 2 es verdadero. La número 3 es falso. La número 4 es falso. Y la número 5 también es falsa. Entonces, recapitulando un poquito, solamente de estas 5 afirmaciones, de estas 5 frases, solamente la número 2 es verdadera. Bueno, ahora os voy a hacer 3 preguntas de comprensión. Hemos visto estas de verdadero o falso, pues siempre son preguntas que dan mayor facilidad al estudiante a la hora de responderlas. Pero vamos a ver 3 preguntas que son importantes, que vamos a centrar nuestra atención a la hora de ver el discurso emotivo un poquito más adelante. Estas 3 preguntas, si tenéis problemas para contestarlas, están entre el minuto 3:12 y el minuto 5:44. Es decir, si vosotros cogéis la audición, empezáis a escuchar en el minuto 3:12 y acabáis en el 5:44, seréis capaz de contestar a estas 3 preguntas. Son bastante sencillitas, pero ya digo, tal vez os exijan que escuchéis de nuevo a Antonio Banderas. Y digo, el objetivo de estas preguntas, de estas afirmaciones de verdadero o falso, es que escuchéis de nuevo la grabación, centrándoos en cómo dice y en qué dice el actor, para luego vosotros analizar y copiar desde el punto de vista emotivo este discurso, que es un discurso muy bien construido y muy intenso, muy emocional. Bueno, voy a leer las preguntas y luego os doy unos minutitos para que las contestéis. La primera de estas preguntas dice así: ¿a qué se refiere Antonio con vidas en miniatura? ¿A qué se refiere con vidas en miniaturas? ¿Qué significado tiene esto dentro del contexto en el que lo dice? La pregunta número 2 es: ¿cuál es la misión que se propone cuando se marcha de Málaga? Cuando se va de Málaga,
¿cuál es su misión? Vale, y la pregunta número 3 es ¿con qué determinación se va de su país? ¿Con qué determinación Antonio se va de España? Bueno, pues os dejo 2-3 minutos para que escuchéis y para que escribáis la respuesta a estas preguntas. Venga, y a continuación lo corregimos todos juntos. En la propia naturaleza del galardón que hoy recibo, no por un trabajo en concreto, sino por una trayectoria, va implícita una reflexión que se bifurca en dos direcciones, una hacia el pasado y otra hacia el futuro. De esa mirada al pasado surgen nombres propios, gigantes del cine y la farándula, con los que tuve la suerte, el honor y el privilegio de compartir la pantalla, en ese plató al que llamamos vida, a un lado y a otro del Atlántico, personas que dejan huella en los que, como yo, fuimos afortunados de cruzarnos en su camino. Entre esos nombres, muchos conocidos, reconocidos, admirados y celebrados, pero también entre esos que en algún momento forman parte de mi vida, hay personas a los que el público no conoce, personas que nunca estarán nominadas, a los que nadie pedirá un autógrafo, que no caminan sobre las alfombras rojas ni son deslumbradas por los flashes de las cámaras y que, sin embargo, son parte de la gran familia del cine. Carpinteros, pintores, electricistas, conductores, especialistas, compañeros, miembros de mi familia, amigos, con los que compartí y quiero seguir compartiendo muchas horas. Son muchas historias, son muchos recuerdos. Sí, muchos recuerdos en esas vidas en miniatura a las que llamamos rodajes. Todavía, con la mirada en el pasado, me veo obligado a recordar y rendir tributo a la figura de dos personas a las que vi hacerse cada vez más pequeñas desde la ventana de un tren Costa del Sol a las 6 de la tarde de un 3 de agosto de 1980. Eran mis padres que, asustados de que su hijo hubiese sido víctima de un ataque de insensatez, lo despedían esperanzados de que la razón se impusiese finalmente en la mente de ese niño que fui y que sigo siendo. Pero la razón perdió la batalla, porque no era la mente sino el corazón lo que me guiaba. Una misión y una determinación viajaban conmigo en ese tren. La misión, convertirme en aquello que admiraba, en esos seres mágicos que desafían al tiempo y al espacio, esos que me habían hecho viajar a la vez en una extraordinaria pirueta artística, tanto a los lugares más lejanos como a los más recónditos de mi alma, los actores. La determinación, nunca volvería a mi Málaga con las manos vacías. Ahora, con este Goya en las manos, alguien debe pensar que mis objetivos se cumplieron y efectivamente es así, pero solo de forma parcial. Bueno, pues vamos a ver entonces ahora juntos las respuestas, ¿eh? Vale, la primera pregunta, recordemos que era en torno a qué quería decir con lo de vidas en miniatura, ¿eh? Vidas en miniatura, Antonio se refiere a los rodajes, ¿eh? A los rodajes en las películas, en los cortos que él ha formado parte, ¿eh? En los que ha tomado parte. Vale, ¿cuál es su misión? Pregunta número 2. ¿Cuál es su misión? Su misión es convertirse en aquello que admiraba ser. Ser un actor. Él quería convertirse en actor y lo ha conseguido. Vaya que sí lo ha conseguido, ¿no? Y la tercera de las preguntas era un poco parecida a lo que veíamos en la segunda, pero yéndose de España, yéndose de Málaga. Dice, la determinación que tiene, que se propone, es no volver, no regresar a Málaga, que es su tierra natal, con las manos vacías.
Volver con las manos vacías es volver pues habiendo fracasado sin haber traído nada. Su objetivo es volver con éxito y con su objetivo cumplido. Esta sería la respuesta tal vez más adecuada. Vale, yo creo que no eran difíciles las preguntas, ¿verdad? Bueno, ahora os voy a hacer otra serie de preguntas un poco relacionadas con la propia estructura del discurso emotivo. Todo discurso emotivo, como vimos anteriormente cuando proponía la definición del mismo, está dirigido a dar las gracias, a agradecer algo a una persona, ¿no? Entonces, en este discurso, en esta muestra de agradecimiento de Antonio, lo que tenemos que hacer es identificar a quién le dedica su premio, a quién o quiénes le dedica su premio. Y para ello vamos a centrar nuestra audición entre los minutos 9, 2.06 y el minuto 12. Estos 3 minutos de audición son específicos en torno al destinatario. Fijaos a quién le dirige, a quién le está agradeciendo, a quién se lo está destinando. Escuchad. Bueno, si habéis escuchado atentamente, os habréis dado cuenta de que el destinatario, elemento central, elemento fundamental de todo discurso emotivo, el destinatario es, en primer lugar, la próxima generación de artistas. Es los próximos artistas, los próximos actores que van a aparecer y también al propio público. Es como una señal de condescendencia, de deuda, de alguna manera, en dar las gracias al público asistente. Y luego el premio se lo dedica a una persona muy especial, a su hija Estela del Carmen. Se lo dedica a esta niña. Su hija, bueno, hay que contar un pequeño cotilleo. Si no conocéis muy bien la vida de Antonio, bueno, sabréis que Antonio estuvo casado con una actriz bastante famosa en sus días de Hollywood, que es Melanie Griffith. Es una, bueno, es mujer de Don Johnson, ¿no? Y demás, pero hace unos años se divorciaron y ahora Antonio creo que está con una modelo bastante más joven. Bueno, ya sabéis, el mundo de la farándula tiene estas cosas, pero aún así tiene muy buena relación con Melanie y bueno, y su hija Estela es a quien dedica este premio. Bueno, la siguiente pregunta que os voy a hacer es, ya habéis escuchado en varias ocasiones el discurso de Antonio, quiero que me digáis si, o penséis, mejor dicho, quiero que penséis si el discurso sigue algún tipo de estructura o si hay algún tipo de estructura identificable que vosotros podáis señalar. Bueno, os dejo un par de minutos para que penséis la respuesta y luego yo os comento un poquito.
Este discurso emotivo de Antonio Banderas sí que tiene una estructura, ¿no? Es una de las cosas más importantes cuando construimos un discurso del tipo que sea, pero en este caso, pues al tratarse de un discurso emocional, emotivo, dirigido a un público, pues es muy importante estructurarlo bien. El discurso de Antonio comienza con una anécdota divertida. Se cuenta cómo estaba en una gala, ¿no? Y se acercó Taylor Swift, así súper guapa, rubia, jovencita y demás, y luego pues le dice que le encantan sus películas, pero no a ella, sino a su abuela. Entonces dice, mira, yo ya me estoy volviendo viejo, ¿no? Entonces esto tiene una clara finalidad de diversión, una clara finalidad cómica con la que el actor pretende preparar al público, al oyente, pero también a sí mismo. A continuación, la estructura en la que habla el actor del pasado nos dice pues cómo él decidió ser actor, alaba la profesión, dice qué significa ser actor para él, ¿no? Y a su vez mira al futuro, habla o hace un contraste entre el pasado, lo que acabo de decir, ¿no? Y el futuro, cómo debería ser la profesión, cómo debería trabajarse en el campo de la actuación, y también menciona lo que él piensa hacer a partir de ahora, cuáles son sus planes de futuro, ¿vale? Entonces esto yo creo que es muy importante, Todo tipo de discurso tiene que contar con una estructura, con una estructura bien programada en la que puede ser hablando primero del pasado, presente, futuro o al revés. Puede ser una estructura de tipo cronológico, puede ser una estructura de tipo temático, pero lo importante es que haya un fluir, que se vea que hay una evolución en el propio discurso, ¿de acuerdo? Bueno, ahora mismo os voy a hacer otra pregunta, una pregunta que alguno de vosotros consideraréis que es una pregunta muy obvia, pero que no obstante parece preceptivo hacerla, ¿no? Y la pregunta es la siguiente. Después de escuchar este discurso de Antonio, ¿pensáis que se trata de un discurso emotivo o no? ¿Consideráis que hay rasgo suficiente para considerar a esta presentación emotiva o no? A ver qué os parece. Decidme si realmente cumple con ese requisito o no. Bueno, pues si habéis reflexionado un poco sobre el tema, yo creo que se puede afirmar abiertamente que es un discurso plenamente emotivo. ¿Por qué? Porque se mezclan ambos factores, se mezcla lo profesional con lo personal,
se mezcla la vida de Antonio, la vida de su barrio, de su familia, con lo que es la actuación profesional. Entonces, pues se puede definir claramente como un discurso emotivo. Otro de los ingredientes básicos, de los ingredientes importantes de un discurso emotivo es, y de la comunicación oral en general, es la utilización de un lenguaje metafórico. Si escuchamos detenidamente a Antonio, nos daremos cuenta de que utiliza distintas metáforas. Por ejemplo, compara la vida con una aventura o con un juego. A continuación te voy a leer unas de estas metáforas que aparecen en el discurso de Antonio y tú vas a tratar de decirme cuál sería el referente literal, el referente físico, no metafórico, por tanto, al que Antonio se está refiriendo. Vale, vamos a empezar con la número 1. Dice, una sonrisa muy blanca, unas piernas muy largas. Número 1, una sonrisa muy blanca, unas piernas muy largas. Bueno, piensa a quién se está refiriendo y ahora me dices en unos segunditos quién es el referente físico de esta metáfora. Bueno, pues está claro que el referente físico de esta comparación es Taylor Swift, que es esta chica rubia tan guapa, con piel muy blanca, una sonrisa blanca, piernas largas, no rubia, o lo era por lo menos. Entonces este es el referente físico. Vamos entonces ahora a ver la segunda metáfora. La segunda metáfora dice así: a todos esos ojos que me marcaron un camino, esas bocas que me hablaron palabras sabias, esas almas que me acompañaron hasta donde estoy. Bueno, venga, unos segunditos y pensamos a quién o quiénes se puede referir. Bueno, en esta segunda metáfora parece que el referente físico al que se está refiriendo es un referente humano y son esas personas que aconsejaron y que estuvieron a su lado, sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo. Por eso dice ojos, bocas, almas, todo ello son metáforas para referirse a personas, pero en lugar de utilizar pues la persona es más emotivo, es más poético. Recordad, característica de este tipo de discurso, la utilización de metáforas. Bueno, vamos a ver ahora la tercera de esas metáforas. Dice, a esos gigantes del cine, a esos gigantes del cine. ¿Quién es el referente de esos gigantes del cine? Bueno, pues de nuevo el referente más apropiado son las grandes estrellas del cine, ¿no? Los grandes protagonistas, tanto actrices, actores, directores de cine, realizadores, toda esa serie de personas que han precedido su camino y que han servido de modelo. A continuación, la siguiente metáfora. La siguiente metáfora dice así: compartir la pantalla. ¿Qué quiere decir con compartir la pantalla? Vale, pensadlo un poquito y lo miramos. Bueno, pues aquí el término pantalla, ¿no? Pantalla de ordenador, pantalla de televisión, pantalla de cine, hace referencia al cine, hace referencia al cine como séptimo arte, como forma de expresión artística. Vale, y la última de las metáforas que vamos a ver dice así: acaba de comenzar la segunda parte del partido de mi vida. ¿Qué querrá decir con esto? Acaba de comenzar la segunda parte del partido de mi vida. Bueno, pues se trata de una metáfora bastante usual, bastante convencionalizada en el español y en otras lenguas occidentales como en el inglés, en las que o por la cual se compara la vida con un partido, con una competición. Entonces, en el caso de España, el referente cultural más cercano de deporte es el fútbol. Y ya sabéis que en el fútbol hay una primera parte de unos 45 minutos y una segunda parte de otros 45 minutos, ¿no? Entonces,
este hecho, tanto su edad como el haber recibido este premio de honor, lo que hacen es marcar esta división entre la primera parte de su vida y la segunda parte de su vida, como si se tratase de una competición. Entonces hay que ver cómo la utilización de la metáfora es un recurso retórico que es capaz de proporcionar carga emotiva al discurso que el actor proporciona. O sea, en lugar de simplemente limitarse a dar las gracias y a enumerar los logros que ha conseguido o porque se merece este premio, lo que hace es llenar el discurso de emoción, pero sin llegar a caer en el ridículo o en una emoción excesiva que sería contraproducente. Ha mencionado a sus padres, ha mencionado a su barrio, ¿no? Y ha mencionado a sus colegas. Si tenéis ocasión de ver el vídeo, veréis también un poquito algunos de los elementos no lingüísticos que utiliza como forma de comunicación. Bueno, y como actividad final, para concluir esta clase cultural, yo os sugeriría hacer lo siguiente. Vais a escribir y vais a, actuar, vais a presentar públicamente, grabaros cuando lo hacéis, si tenéis, todos tenéis un móvil, ¿no? Entonces os podéis grabar no solamente el audio, sino también el vídeo, para que os veáis. Y tenéis que tener en cuenta estos elementos: la entonación, que no sea siempre el mismo tono de voz, pues podéis subir y bajar, hacer preguntas. La pronunciación, ¿qué tal está tu pronunciación? ¿Eres capaz de identificar algún tipo de problemas? Los ritmos, ¿son los ritmos adecuados? Esto por un lado. Por otro lado, quiero que os fijéis en el lenguaje corporal. ¿Qué posición tiene vuestra cara? ¿Está contenta? ¿Está triste? ¿Está aburrida? Ay, qué coñazo hacer esta presentación. ¿Está sonriendo? ¿Cómo es vuestra mirada? ¿Qué están haciendo vuestras manos, vuestros hombros? Centraos en estos elementos. Vale, esto desde el punto de vista de la presentación. Desde el punto de vista temático, os voy a dar tres temas. Y vosotros podéis elegir el que más os guste. Uno sería la inauguración de un nuevo teatro en tu ciudad. Van a inaugurar un nuevo teatro y la ciudad te ha elegido a ti para llevar a cabo el acto de inauguración. La segunda posibilidad es el acto de bienvenida al centro de idiomas de tu universidad o de tu centro de idiomas, de tu academia, donde esté. Hay una nueva promoción de estudiantes, van a venir a estudiar contigo y te han elegido a ti porque eres el estudiante modelo de español, ¿no? Y la tercera posibilidad es la entrega de un premio Nobel. Un premio Nobel en medicina, en energías renovables, da exactamente igual. Si tú, por ejemplo, eres ingeniero y estás estudiando español, pues hablas de ingeniería. ¿Eres estudiante de español porque vas a ser traductor? Pues hablas de la importancia de la literatura, la traducción. Es decir, un tema que te sea cercano y lo conviertes en discurso emotivo. Tened en cuenta, por favor, en primer lugar, vamos a copiar lo que hace Antonio. En primer lugar, o hacia el medio, pero mejor en primer lugar, preparad una pequeña anécdota divertida. A continuación, después de la anécdota, lo que vamos a hacer es una estructura, puede ser cronológica o puede ser temática, pero siguiendo una estructura. Y luego ya hacia el medio, la mitad o casi hacia el principio del final, vamos a comenzar con los agradecimientos pertinentes y referidos a las personas que queramos, teniendo en cuenta que hay que agradecer al público y a la persona que nos ha concedido dicho honor. Bueno, pues esto es todo. Llegamos ya al final de esta clase cultural en la que hemos visto un poco características del discurso emotivo, pero también hemos visto o nos hemos acercado un poco a la persona tan importante para España de Antonio Banderas, que es uno de sus actores más conocidos internacionalmente y de los cuales
ha triunfado en Hollywood. Pues bueno, ha sido un placer y chicos, continuamos en la próxima clase.